Relato 1. Soy trailero, y desde pequeño me inicié en este oficio. Mi padre, en paz descanse, me llevaba a sus viajes por las carreteras de México, y aprendí a conducir un camión apenas alcancé los pedales. Con el tiempo, me volví un camionero experimentado como mi papá, y trabajé en muchas compañías. Nunca me pasó nada extraño, nada que no fueran todo tipo de accidentes por la imprudencia o la estupidez de algunas personas. Llevé a mucha gente en mi cabina, de la que aprendí cosas que me contaban, y me decían historias sobre carreteras y leyendas que podían encontrar en pueblos por los que comúnmente pasaba. Pero a mí no me pasó, ni vi nada durante muchos años, pero la suerte se me acabó y experimenté algo que me dejó marcado durante mucho tiempo, y aún lo recuerdo y me inquieta. En ese entonces vivía en Linares, Nuevo León. Empecé a trabajar para una línea cañera que transportaba azúcar. Tripulaba un camión Kenworth con el remolque lleno de producto. Salí desde Tantoyuca, Veracruz, con rumbo a Laguna del Mante. El camino estuvo tranquilo y sin ninguna novedad. Ya casi llegando al punto de descarga, vi un retén militar en donde había una larga fila de camioneras esperando a ser revisados. Era inevitable, así que me relajé para esperar mi turno. Afortunadamente pasé rápido. Cuando estuve en el retén, un soldado me pidió bajar, mientras que otros revisaban la cabina. Al preguntarme hacia dónde me dirigía, les dije que a Laguna del Mante a descargar azúcar. Revisó mis documentos, el manifiesto, y continué avanzando unos 6 kilómetros cuando vi algo que venía por la orilla de la carretera. Era de noche, así que le aventé las luces altas. Mientras me acercaba, me di cuenta que se trataba de una mujer, con un extraño cabello rojo, un vestido blanco floreado y una chamarra de mezclilla. Al iluminarla, pude ver que sus zapatillas tipo flats brillaban de una manera peculiar. Lo más raro es que parecía estar de pie en la orilla de la carretera sin moverse y viendo hacia el frente. Sentí algo de temor porque cuando veía gente así, corrías el riesgo que se aventaran las ruedas del camión. Así que empecé a hacer cambio de velocidades, varias veces como señal de advertencia. Aminoré la velocidad para prevenirme. Cuando pasé a su lado, vi que estaba de espaldas, y me pareció extraño, porque antes había visto que estaba mirando al frente. Solo pude ver su cabello rojo y el vestido ondular con el viento. Pensando que quizás necesitaría ayuda, hice lo que se suponía que no debería, pero me ganó la curiosidad y me detuve metros más adelante. No había tanto tráfico, así que no hubo problema en pararme. Bajé de la unidad y corrí hacia la muchacha. Al verla, noté que estaba con la cabeza agachada en señal de tristeza o alguna tribulación. Al acercarme le pregunté si estaba bien, que si la podía llevar. Al decir esto, la muchacha volteó de una manera muy extraña. Fue bastante rápido, como si la realidad se viera cuadro a cuadro, y en un instante, lo que debía ser el rostro de una joven bonita, resultó ser nada. Un enorme hueco se veía en medio de aquella cabeza, oscuro e inquietante. Al ver esto, el terror me invadió de una manera tal que me hice para atrás intentando alejarme de esa horrible visión, y me caí de sentaderas en el pavimento, mientras veía aquella cosa con su rostro apuntando fijamente hacia mí. Me arrastré sin dejar de ver eso y al incorporarme corrí lo más rápido que pude con el corazón saliéndoseme del pecho. Me subí a la unidad y le metí marcha. No quise voltear, pero en el retrovisor sentía que de pronto aparecería la joven sin rostro. Me concentré y revolucioné el motor al máximo para imprimir velocidad y alejarme de ahí. Era imposible, era algo que no podía creer, pero lo había visto y sentí tanto frío que comencé a temblar y a sentirme mal de la panza. Cuando por fin llegué a Laguna, ya estaban varios camioneros esperando descargar. Estacioné el vehículo y bajé vomitando de la unidad. Me sentía terriblemente mal y temblaba copiosamente. Algunos choferes que estaban cerca se acercaron al ver mi estado y me preguntaron qué me pasaba. Sin poder hablar, me senté y tomé un poco de agua que me ofrecieron. Luego de que me calmé, empecé a platicarles lo que vi en la carretera antes de llegar. Yo esperaba que me vieran con extrañeza, o me tildaran de drogado o loco, pero en vez de eso, me miraron condescendientes, y uno de ellos, el más viejo, dijo que efectivamente, siempre se aparecía en ese tramo. Según se sabía por dichos de la gente, a esa muchacha la atropellaron haciéndole pedazos la cabeza. Sin embargo, otros tenían una versión más creíble, y era que a esa muchacha la habían abandonado ya muerta,
y que el trailero que la mató utilizó un marro para aplastarle la cabeza. Quizá por eso la apariencia. La verdad es que nadie me dio una razón convincente para que pudiera aparecer, pero no quise saber más del asunto y luego de entregar la mercancía tuve que regresar a la compañía. Duré muchos días sin poder dormir, tenía pesadillas e incluso sentía que la muchacha se subía a la cabina y de reojo podía verla ahí, al lado mío. Eso me tenía bastante tenso y mi familia tuvo que curarme de espanto. Aparentemente me tranquilizó un poco, pero después me volvieron a mandar al ingenio para llevar azúcar a Laguna del Mante. Eso me puso nervioso, pero no quería entrar en pánico, así que me calmé y manejé sin más problemas. Serían como las 10 de la noche cuando alcancé de nuevamente el retén militar. Un soldado que me fue a revisar me hizo la misma pregunta que el soldado anterior y le respondí lo mismo, pero al decirle mi destino me miró y sorprendido dibujó una sonrisa que me incomodó. Y más cuando me dijo que si me había persinado antes para salir a Laguna. Le contesté que sí, pero sentía que temblaba. Le comenté que siempre lo hacía, porque sabía que había muchos problemas de delincuencia en el área, a lo que el soldado me respondió con una escalofriante afirmación. Pues sí, pero además de eso, ya han pasado varios camioneros y autobuses, a los que reportaron ver una joven muerta que se aparece en el tramo más adelante. Ya hasta se mandó una patrulla, pero pues ¿qué haces con eso? Sin decirle más, él se quedó riendo. Yo comencé a sudar de las manos. No quería ver de nuevo aquello. Arranqué y me fui manejando rápido. Cuando apenas iba a cruzar el tramo donde había visto el ánima, vi con alivio que no había nada ahí. Pasé sin voltear y agradecí a Dios por haberme evitado ver eso. En eso pensaba cuando por el retrovisor vi que se asomaba, en la parte trasera del remolque, la cabeza agujerada de la joven. Al verla, di un leve volantazo que casi me saca del camino. Volví a ver y ya no estaba. Al llegar a la Laguna del Mante, de nueva cuenta estaba muy mal. El terror me nubló la mente y no podía siquiera maniobrar la unidad, por lo que algunos compañeros tuvieron que ayudarme. Después de esa noche, no quise regresar de inmediato. Esperé al alba para poder retornar, y en cuanto lo hice, renuncié a la compañía. Jamás volví a manejar por esos rumbos por el temor que algo se me apareciera de nuevo. Historia de Eduardo Liñán. Historia 2. Es bien sabido por todos ustedes que las carreteras mexicanas están llenas de relatos fantásticos y terroríficos. La historia que les voy a narrar sucedió hace aproximadamente 4 años en la carretera Martínez de la Torre Misantla, en el estado de Veracruz. Era víspera de Día de Muertos y un joven taxista de nombre David se encontraba en su turno de madrugada en las calles de Martínez de la Torre, cuando recibió una llamada de uno de sus clientes habituales pidiendo que lo llevara a la ciudad de Misantla, que estaba solo a 1 hora de distancia. Aunque el camino entre ambas ciudades está lleno de curvas, la neblina que se presentaba en esos días hacía muy peligroso el camino. El joven, que no había tenido mucho trabajo esa noche, decidió llevar a la persona. Ya de camino se dio cuenta que efectivamente la carretera estaba llena de neblina, pero conociendo la carretera, llegó sin inconveniente a su destino y dejó al cliente. Se dio cuenta que eran ya las 3 de la mañana, y muy cansado, pensó en quedarse en casa de un amigo, pero recordó que salió de vacaciones, y como no tenía otro lugar en donde quedarse, emprendió el camino de regreso a casa. Al poco tiempo de adentrarse en la carretera, comenzó a darle mucho sueño, tanto que redujo la velocidad de su vehículo para no provocar ningún accidente, pero a cada minuto que pasaba, empezó a darle más y más sueño. Llegó al área de curvas más peligrosas, y al pasar por una de estas, sintió la presencia de alguien detrás de él. Fijó la mirada en su espejo retrovisor, y para su sorpresa, 2 ancianos se encontraban sentados en la parte trasera del taxi. Los 2 ancianos al verle le sonrieron, y él se exaltó. Pero fue tanto su sueño que pensó que tal vez serían clientes que se encontró en el camino y no lo recordaba por el cansancio. Pasaron los minutos y los ancianos empezaron a platicar con el taxista. ¿Cuál es tu nombre, hijito? Mi nombre es David. ¿Y de dónde eres? De Martínez de la Torre, señor. Pasó el tiempo y los ancianos siguieron haciéndole más plática al joven taxista. Todo esto hacía que el taxista se despabilara y pusiera más atención en el camino. Ya pasada la zona de curvas, el taxista empezó a preguntarles también, ¿cuáles son sus nombres? Mercedes y Ernesto, respondieron los ancianos. ¿Y en dónde viven? En una casita de madera que está junto a la carretera, hijo. ¿Hacia dónde quieren que los lleve? Vamos a Martínez,
a visitar a unos parientes que viven en la entrada de la ciudad. Ya a poco tiempo de llegar a la ciudad, el joven taxista volvió a sentir mucho sueño, por lo que los ancianos trataron de hacerle más plática, esta vez haciéndole preguntas más personales y alentándolo a que no se durmiera. «Vamos, hijito», decía la anciana, «no te duermas, ya casi llegamos. Tu esposa e hija también te están esperando en casa, y tú debes de estar con ellas». El taxista, extrañado, porque no recordaba haberles dicho a los ancianos que tenía una esposa y una hija, decidió no hacer más preguntas y concentrarse en el camino. Cuando por fin llegó a la entrada de la ciudad, les preguntó: «¿Dónde quieren que los deje?». «Allá adelante está bien». El taxista se dio cuenta que era un terreno baldío y les preguntó: «¿En serio? Pero ahí no hay nada». A lo que los ancianos respondieron: «Sí, hijito, ahí adelante hay un camino a la casa de nuestros familiares». El joven avanzó y justo antes de parar el taxi delante del terreno, echó un vistazo al retrovisor y se percató que ya no había nadie. Atemorizado, miró hacia afuera creyendo que ya se habían salido, pero era imposible, las puertas no se abrieron y fuera no se veía nadie. Un frío recorrió su cuerpo y comenzó a recordar el momento en que vio por primera vez a los ancianos. Recordó que fue justo al pasar la curva donde se encontraban dos cruces al pie de la carretera. Aterrado y ya sin sueño, arrancó el taxi y llegó a toda prisa a su casa. Al llegar, se percató que eran casi las 4:30 de la mañana. Su esposa se encontraba despierta esperándolo. Él la abrazó y le contó lo que sucedió. Los dos juntos prendieron una veladora y pidieron por el alma de aquellos dos ancianos que ayudaron a que el taxista no se durmiera y llegara con bien a su casa. Al otro día David le platicó a sus compañeros lo sucedido, los cuales también habían tenido encuentros paranormales, pero no de ese tipo en el que un fantasma los ayudara a llegar a su destino. Decidió regresar por el camino y se encontró en la curva donde vio a los dos ancianos. Efectivamente, como lo recordó la noche anterior después de que desaparecieran, ahí se encontraban las dos cruces al pie de la carretera, una con el nombre de Mercedes y otra con el nombre de Francisco. Decidió averiguar con los pobladores de la zona si conocían a los ancianos. Estos le dijeron que efectivamente era una pareja de ancianos que vivían en una choza cerca del camino, los cuales murieron cuando intentaban cruzar la carretera por culpa de un camionero ebrio, muchos años atrás. David dio con la choza, pero no tuvo el valor de entrar. Solo regresó a las cruces y, dando gracias, colocó una rosa en cada una de ellas. Rezó un poco y emprendió de nueva cuenta el camino a su casa. Relato del 1, del grupo de Facebook Lo Mejor del Terror.